Están dirigidas por su capitana y máxima anotadora, Iron Maven. ¡Oh, casi puedo sentir ese poliéster, chicas! Damas y caballeros, estamos a punto de jugar al Roller Derby. Las corredoras anotan un punto cada vez que pasan a una miembro del equipo contrario. Dos grupos que se llaman packs, dos equipos que conforman un pack de 4 y 4 jugadoras. Y cada equipo tiene una jammer, por lo tanto en la pista cada equipo tiene 5 jugadoras. En el momento en el que la corredora adelanta al grupo, atraviesa toda la pista por segunda vez e intenta anotar. Por cada jugadora del equipo contrario a la que adelante, obtiene un punto. La que obtenga más puntos gana el partido. El pack de cada equipo tiene que impedir que pase de su muro o de su posición la jammer del equipo contrario. Por lo tanto, es un deporte de contacto que lo que pretende es bloquear a la jammer del equipo contrario. Tiene reminiscencias o orígenes feministas y punks, que es un deporte que se practica mayoritariamente por mujeres, pero es un deporte que no se adscribe a los estereotipos deportivos de los grupos de mujeres tradicionales, ¿no? Y además es un deporte que presenta cuerpos diversos, ¿no? Hay cuerpos delgados, hay cuerpos más fuertes, etc. Entonces me llama la atención pues, que es un deporte de equipo, de tías, ¿no? Mucho ejercicio y sobre todo el tema del contacto y de no tener miedo y un poco todo el... Me parece además muy divertido y como con muchas posibilidades de crecer. En general hay un ambiente de ayuda entre nosotras y de querer mejorar como equipo más que a nivel individual, que al final es lo que hace un equipo ser eso. Pero es que además en nuestro caso, en el Puticlub de la Lucha, además somos un equipo autogestionado, todo lo hacemos entre el equipo, por lo tanto nuestro equipo para nosotros tiene doble importancia, ¿no? Un poco lo que pretende es resignificar los nombres feos, ¿no? Como es el nombre de la prostitución, y jugar un poco con la película del Club de la Lucha, el Puticlub de la Lucha, y poner autodenominarlos como mujeres malas, ¿no? Las prostitutas son aquellas mujeres que la sociedad divide, ¿no? Las prostitutas son las mujeres malas y las que no son prostitutas son las mujeres buenas, las casadas, las madres. Parece mucho más difícil de lo que es. O sea, a ver, como todo, pues hacerlo bien requiere constancia y requiere trabajo. Les animaría pues a que vinieran, que nos conozcan, que o sea, la puerta está abierta para todas las que quieran y que prueben. Yo creo que es un deporte muy empoderante para las mujeres, ¿no? Yo siempre digo que no importa caerte, sino levantarte rápido y saber caerte, ¿no? Aocha.info